Saludos a todos mis seguidores de Evangelismo Apologético. Hoy voy a continuar con el estudio que les había dejado en el video anterior del Nuevo Evangelio Adventista. Y voy a continuar con el mensaje de Revelación 14 de los 3 ángeles. ¿Cuál es el significado de ese mensaje? Y si no vieron el video anterior, les exhorto a que vean el video anterior, la parte 1, para que puedan entender de qué más o menos voy a hablarle en este video. Aquí voy a hablarle acerca del primer mensaje del ángel. Esto es El conflicto de los siglos, por Elena White. Vamos a buscar aquí en el capítulo 29, el juicio investigador. Ese es el primer mensaje de los 3 ángeles, el juicio investigador. Y dice: es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, en el 1844. El juicio investigador, dice los adventistas, que es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, en el 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos los que aquellos resulten tener derecho a ella. Se los voy a resumir. Ellos interpretaron el pasaje de Daniel que habla de las 2300 días o semanas, y ellos hicieron un cálculo y llegaron a la conclusión de que en el 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y comenzó a hacer juicio. Y dice, y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. O sea que en este año comenzó Jesús se sentó en el trono a hacer juicio y a hacer expiación por todos aquellos, o sea, por los pecados de todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Esto es una enseñanza completamente antibíblica que de hecho por años se ha ido cambiando el mensaje. Esta enseñanza completamente antibíblica enseña que en el 1844 Jesús se sentó en el trono, comenzó a hacer juicio y a hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. O sea, comenzó a perdonar pecados a todos aquellos que resulten tener derecho a ella. O sea, me imagino que son los adventistas. Aquí en este libro que escribió este teólogo adventista y pastor Oscar S. Mendoza, aquí da como un resumen de los mensajes. Dice: en el primer mensaje se registra la hora de su juicio ha llegado. Del capítulo 7 de Daniel. ¿A qué juicio se refiere? Al juicio investigador. Cuando inició este juicio, según Daniel 7, en el 1844 después de Cristo, por tanto, el mensaje del primer ángel inició en tal año. Podemos ver, esto es completamente antibíblico. Esto no lo dice en ninguna parte de las escrituras. Esto ellos lo están asumiendo así y así lo dan por sentado y ellos lo creen. Que en el 1844 comenzó el juicio investigador. Que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y comenzó a juzgar. De hecho, en literatura antigua de los adventistas yo leí y dice que él comenzó a expiar los pecados de las personas ya muertas, pero ya luego con los años ellos cambiaron y ahora enseñan de que comenzó a expiar a las personas vivas, que me imagino que son los adventistas. Esto es algo completamente antibíblico y vamos a ver de dónde ellos sacaron esta fecha, porque esto no lo dice la Biblia, esto es una interpretación personal. Pero vamos a ver la historia, por qué es que ellos dicen que en el 1844.
esto sucedió. Vamos a ver aquí, le llamaron el Gran Chasco. Dice, el Gran Chasco fue un suceso importante en la historia del movimiento milerista, un grupo religioso estadounidense del siglo XIX, William Miller, cuyo nombre toma el movimiento. Concluyó por medio de un estudio de las cronologías de la Biblia que Jesucristo, el Salvador de la religión cristiana, volvería a la tierra cerca del año 1843. Sus seguidores posteriormente refinaron la fecha al año 1844, cuando en el día señalado Jesucristo no apareció como se esperaba. Un gran número de mileristas abandonaron el grupo, dando paso a su disolución. A pesar de esto, muchos grupos continuaron bajo la influencia del trabajo de Miller. Dice, entre el 1831 y 1841, William Miller jugó un rol importante en lo que los historiadores llamaron el segundo despertar religioso. El movimiento millerista tuvo una influencia significativa en modos de ver las profecías bíblicas, incluyendo lo que posteriormente sería la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Miller sostuvo un grupo de 14 reglas para la interpretación de la Biblia. Basándose en el estudio de la profecía del libro de Daniel, Miller calculó que Jesucristo regresaría entre el año 1843 y el año 1844. Más tarde, se calculó la fecha con base en el calendario ritual judío, en el que el 21 de marzo del 44, cuando Jesucristo no apareció, los seguidores de Miller experimentaron lo que se conoce como el Gran Chasco. Miles de seguidores abandonaron el movimiento. Después de examinar nuevamente las escrituras, un grupo remanente concluyó que Jesucristo no debía aparecer en esa fecha, sino que ese día el santuario celestial donde Jesucristo oficia como sumo sacerdote comenzaría a ser purificado mediante un juicio investigador. Ese juicio afecta a quienes han profesado fe en Jesucristo a través de los tiempos, pero no a aquellos que siempre lo rechazaron, por los cuales no es necesario ningún examen de su vida. Los precursores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día concibieron el pensamiento de que en esta fecha Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, celestial, al lugar santísimo, donde comienza a juzgar a los profesos cristianos de todos los tiempos. Al concluir este juicio, Jesucristo volvería a la tierra. Miller consideró que las 2300 tardes y mañanas mencionadas en el libro de Daniel eran en realidad años. Se basó para ello en diferentes textos y pasajes de la Biblia. Y nada, por ahí sigue. Así que este es el comienzo de esa fecha llamada el Gran Chasco, donde William Miller, mejor conocido entre los adventistas como Guillermo Miller, predijo que, sacando unos cálculos, contando 2300 años, concluyó que en el 1844 iba a venir Jesús. Tuvo muchos seguidores y nunca llegó Jesús, así que muchos seguidores se volvieron atrás, pero hubo un grupo de remanentes que siguió creyendo eso. Siguieron dándole interpretaciones a ese conteo de años. Concluyeron en que lo que en realidad pasó en ese año de 1844 fue el juicio investigador. Eso es un invento completamente de ellos. Eso no lo dice la Biblia. Dice que en ese año Jesús pasó del lugar santo celestial donde Jesucristo oficia, del lugar santo al lugar santísimo, donde Jesucristo oficia como sumo sacerdote. Comenzaría a ser purificado mediante un juicio investigador. Esto es una completa locura que no está en la Biblia
Y ellos obsesionados con esa fecha, siguieron dándole interpretación a ese conteo de años. Y ellos concluyeron en que en el 1844 eso fue lo que ocurrió. ¿Qué evidencia tenemos de eso? Ninguna. Porque eso es algo espiritual, eso no es algo que tú ves. Así que ellos concluyeron en eso. Y en esta doctrina falsa es que se mantiene la iglesia adventista. Esta es la base principal de ellos. Ese mensaje que ellos dicen, que ese mensaje del primer ángel de Revelaciones capítulo 14 es ese juicio investigador. Eso es una completa interpretación personal que no lo dice en ninguna parte de la Biblia. Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces, ¿cuál es el segundo mensaje? Vamos a ver cuál es el segundo gran mensaje. Dice: este mensaje revela la caída de Babilonia apocalíptica. Esta caída incluiría la condenación de este sistema político religioso y su caída doctrinal. Él vino de su fornicación. Cuando sucedió aquella caída, como que el texto no da a entender una fecha exacta, sin embargo, la declaración de su caída es el veredicto del juicio declarado en el versículo 7. Mientras que el juicio investigador es para salvación de los santos, es para condenación de Babilonia. De esta manera, recordando que aquel juicio inició en el 1844, hay una estrecha relación entre Babilonia y su caída y el juicio investigador. Lo más probable, mira, ni siquiera saben que el mensaje del segundo ángel también inició en aquel año. Miren esto, que el mensaje del segundo ángel es la caída de la gran Babilonia. Y con esto se están refiriendo a la Iglesia Católica. Dice: esta caída iría la condenación de este sistema político religioso y su caída doctrinal, el vino de su fornicación. Cuando sucedió aquella caída, como que en el texto no da a entender la fecha exacta, sin embargo, la declaración de su caída es el veredicto del juicio de declaración. Mira, esto es una loquera. Esto no lo dice la Biblia en ninguna parte. Esto es, ellos están inventando eso. Que ese es el mensaje del segundo ángel. Y esto no lo pueden probar con la Biblia de ninguna manera. Solamente con sus literaturas. De hecho, esto ha cambiado. Muchos decían que... Yo he leído que antes de... Vamos a buscar aquí, mira. Aquí en esta revista de Advent Review and Sabbath Herald, en el 1858, en febrero 4, en la página 100, mira cómo esto ha ido hasta cambiando. Dice que, hablando del mensaje, del segundo mensaje del ángel, dice que esto también se ha cumplido en nuestros días. Eso fue en el 58, 1858. Que ese mensaje fue cumplido ya en sus días, en el 1858. Ese mensaje del ángel de la caída de la Babilonia ya sucedió en esos días. Pero mira en esta otra revista, en 1859, un año después, dice en la página 122, dice que se entienda que el segundo ángel está en el pasado. Que se entienda que el segundo ángel está en el pasado. O sea que eso pasó antes de esta fecha, 1859. Pero vamos a ver qué nos dicen aquí en el 1888. Vamos a ver qué nos dice. Dice: no alcanzó su cumplimiento completo en el 1844. Aquí dijeron que ese mensaje fue completado antes de esta fecha, 1859. Pero en el 1888 dice que no alcanzó su cumplimiento completo en el 1844. Ese segundo mensaje todavía no había sido completado. Vamos a ver qué nos dice en el 1931. En la página 7 dice: no alcanzó el cumplimiento completo en el 1844. Que ese mensaje del segundo ángel no alcanzó el cumplimiento completo en el 1844. Cuando antes decían que sí, eso fue completado, ahora dicen que no.
todavía no ha sido completado. Y esto es lo que sucede cuando son interpretaciones que no lo dice la Biblia. Ellos están interpretando, tienen que ir cambiando constantemente. Y aquí lo podemos ver que dice, lo más probable es que el mensaje del segundo ángel también inició en aquel año. Él no sabe ni en qué año comenzó. No saben si ya se cumplió completamente o si, y ahora mismo enseñan que sí, que todavía no se ha cumplido completamente ese mensaje. Y esto es lo que sucede cuando vemos, esto yo lo he visto una y otra vez en diferentes organizaciones religiosas que se basan en profecías. Su base principal son profecías. Y de ahí ellos comienzan a hacer todas sus doctrinas. Como son interpretaciones personales, constantemente tienen que ir cambiándolas. Cuando ven que algo conflige con la palabra, y así siguen cambiando y cambiando. Entonces vamos a ver qué nos dice el tercer mensaje. Vamos a ver cuál es el gran tercer mensaje. La proclamación de este mensaje tiene que ver con la marca de Dios, el sello de Dios y la advertencia de la caída de las plagas postreras. Estas profecías aún no se han cumplido, pero sí tendrán su cumplimiento antes que finalice el tiempo de gracia. Por tanto, no se podría colocar fecha para el inicio de esta proclamación y su consumación, pero es recomendable declararla desde hoy, en el tiempo del fin, con el objetivo de prevenir a los moradores de la tierra. Miren esto, dice que el tercer mensaje del ángel es la proclamación de este mensaje tiene que ver con la marca de Dios, el sello de Dios. Para el que no es adventista y está viendo este video, ellos se refieren al sábado. Eso es todo. La marca de Dios es el sábado, el sello de Dios. Y cuando hablan de este mensaje, quieren decir que este mensaje proclama de que cuando venga ese tiempo, los que estén observando el día domingo, el primer día de la semana y no el sábado, van a recibir la marca de la bestia. Este es el mensaje que ellos llevan. De hecho, eso no lo dice la Biblia que es eso, pero pues ellos se lo inventaron. Y por eso es que podemos ver a todo adventista que no predica a Jesucristo. Lo único que predican es sábado, y la Iglesia Católica y sábado, eso es lo único que predican. Cuando los apóstoles predicaban y los cristianos predicamos a Jesucristo, ellos están predicando sábado. Y esta es la razón por la que constantemente están mencionando el sábado, advirtiendo a las personas para que no sean marcados con el sello de la bestia. Dice, pero es recomendable declararla desde hoy en el tiempo del fin, con el objetivo de prevenir a los moradores de la tierra. Esa es su proclamación, esa es su predicación. Advertir a las personas que si viene ese juicio y estamos observando el primer día de la semana, que es el domingo, conforme a Babilonia, que ellos dicen, pues obtendrán la marca de la bestia. Y en los escritos de libros adventistas, yo sí lo he leído que dice la observancia del primer día. Recibirán la marca de la bestia, pero ahí tienen un grande problema. Porque los budistas y los musulmanes, ellos adoran a Dios los viernes. Así que conforme a esa enseñanza, los budistas y los musulmanes no tendrían el sello de la bestia porque ellos no van a estar observando el primer día de la semana. Ahí se le cae toda esa gran mentira. Pero ya pudimos ver cuáles son los mensajes, el mensaje eterno que ellos dicen que predican. De hecho, no es bíblico, ninguna de esas interpretaciones es bíblica. Y esto, pues ellos mismos lo dicen en su literatura. Yo le había mostrado en el video anterior que en esta revista del 1932, en la página 8, ellos lo dicen. Es que nosotros encontramos que antes del 1844 nunca fue proclamado este mensaje, este triple mensaje. O sea, ellos son los pioneros. Ellos son los que desde 1844 comenzaron a predicar ese mensaje. Porque ellos dicen que encontramos que antes de esta fecha nunca nadie había proclamado ese mensaje, triple mensaje de Revelación 14.
O sea que ese evangelio que ellos predican, nunca nadie antes lo predicó. Nunca nadie. Y aquí lo vuelven a afirmar, dicen, la profecía de Revelación 14 no puede referirse a ninguna proclamación del evangelio en los días de los apóstoles. La profecía de Revelación 14 no puede ser la proclamación del evangelio que predicaron los apóstoles, ni los cristianos, ni los padres de la iglesia, ni los reformadores. O sea que ese mensaje no es el que predicaron los apóstoles, es un mensaje completamente nuevo, exclusivo para esa organización. Así que para ellos se consideran muy privilegiados. Pero vamos a ver, esto yo lo hablé en el video anterior, pero hay que volver a hablarlo porque tenemos que ir a la Biblia. No tenemos que dejarnos de tanta leyenda o interpretación privada y tenemos que ir a la Biblia. ¿Cuál era el mensaje? Porque ellos están diciendo aquí que este no puede ser el mensaje que predicaron los apóstoles. Pues vamos a ver nuevamente en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice: además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si los retienen como yo se los he predicado. O sea que ahí está la salvación en ese evangelio. Dice, porque si los retienen como yo se los prediqué, ustedes son salvos. De otra manera no. De otro modo creyeron en vano, dice, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. ¿De quién lo recibió? Del Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y vamos a ir otra vez nuevamente a Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo dice: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, o sea, no hay otro evangelio aparte del que él predicó los apóstoles. Dice, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Y vuelve y recalca, como ya le hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea maldito. Con estas afirmaciones que la iglesia adventista da, de que de ninguna manera ese evangelio que ellos predican es el evangelio que predicaron antes los apóstoles, con esta afirmación y con esta afirmación del apóstol Pablo, ya completamente está refutado de que los adventistas tienen un evangelio falso. No es una iglesia de Jesucristo, predican un evangelio falso. Y vamos a ver bíblicamente una y otra vez, vamos a ver cuál es ese evangelio. Pues sí, claramente el apóstol Pablo y los apóstoles hablan de ello. Es sencillo, el evangelio que ellos predican es sencillo. Dios no viene a traer cosas tan complejas como lo hacen muchas religiones, organizaciones religiosas. La salvación es un regalo de Dios por medio de Jesucristo y es por medio de ese evangelio. Y aquí dice en Romanos 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese simple mensaje, que a lo mejor ustedes quieren hacer obras y hacer muchas cosas para ganarse el cielo, que no pueden hacerlo mediante sus obras, no pueden justificarse delante de Dios. Mira qué simple mensaje envía el Señor por medio del apóstol Pablo, y dice, él no se avergüenza del evangelio, porque a lo mejor para muchos el evangelio es algo muy sencillo, yo no puedo salvarme de esa manera, pero dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a ver qué eran los mensajes que ellos predicaban. Sencillo, las personas llegaban a Jesucristo, recibían el Espíritu Santo,
obtenían perdón de pecado, salvación, sin tener que estar congregándose o haciéndose miembro de una religión y creyendo mensajes extraños, muy complejos. Vamos a leer varios pasajes para ver qué mensaje era lo que daban los apóstoles. Sencillo. Hechos capítulo 2, versículo 37, dice el apóstol Pedro predicando, dice: entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntase y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 3, versículo 19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Hechos capítulo 4, versículo 11. Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Mira las predicaciones de ellos, qué sencilla, ese es el evangelio. Vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 42. Él nos ha mandado a predicar al pueblo y a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y los muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él y de que todo aquel que cree en Él recibirá perdón de pecados por su nombre. Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y oían las palabras. Todos los que oían las palabras. Miran cómo ellos predicaban el evangelio y ellos recibían el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban creyendo ese mensaje. Se estaban arrepintiendo y creyendo el mensaje del evangelio, que por Jesucristo hay perdón de pecado y salvación. Y automáticamente ellos recibían el Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 38. Dice: por lo tanto, hermanos, sea conocido de ustedes que por medio de Él se les anuncia, por medio de quien, de Jesús, se les anuncia el perdón de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados. O sea, todos los que trataron de justificarse, como ustedes adventistas, por medio de la ley de Moisés, no pudieron ser justificados delante de Dios. En Él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Mientras algunos religiosos se quieren justificar por la ley de Moisés, delante de Dios dice que en Jesús es justificado todo aquel que cree. Dice en Hechos 16, versículo 29, dice: entonces él pidió luz y se lanzó dentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10, versículo 5 dice: Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Escuchen, adventistas. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así como ustedes creen, viviendo por la ley, van a justificarse delante de Dios. Pero la justicia que es por la fe dice así: ¿quién subirá al cielo? ¿Quién descenderá al abismo? Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Así que, amigo adventista que me estás escuchando, mientras tú tratas de justificarte por la ley, la palabra de Dios nos enseña que la predicación del evangelio es un mensaje para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Para todo aquel que quiere un cambio en su vida, que se llama arrepentimiento, y pone su confianza en Jesucristo, hay perdón de pecados, salvación y vida eterna.
y recibirán el Espíritu Santo de la promesa. Este es el mensaje del Evangelio, sencillo. No tienen que estar con tanta teología ni tratando de justificarse, porque dice la palabra que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que la única salvación, el único medio de salvación es Jesucristo. Quita tu fe de las organizaciones religiosas. Quita tu fe en tu propia justicia. Quita tu fe en un día en específico y pon tu fe en Jesucristo, que en Él encontrarás perdón de pecados, salvación y vida eterna. Él es el único camino a la salvación. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Quiero dejar con este video y será hasta el próximo. Que Dios los bendiga. Bye.